Estamos grabando entonces. Estoy compartiendo mi pantalla en estos momentos. Sí. Ok. No han llegado más estudiantes. Me acaba de mandar un mensaje diciendo que empezó la clase, así que Ya, gracias.
¿Cómo ha estado, profesor? Sí, bien, un poco estresado, con mucho trabajo este día. ¿Y usted cómo ha estado? Ha estado bien. Me llegó un resfrío esta semana, pero estoy bien. Ah, sí. Bueno, yo también un poquito congestionado. No sé si será resfriado en realidad. Esperemos que no sea COVID simplemente. Sí, esperemos, porque siempre uno está temeroso, digamos. Sí. Bueno, ¿y qué les pasará a sus compañeros? Uf. ¿Han tenido pruebas esta semana? Sí, pero el martes y el lunes. Ajá. Y ustedes de cursos de física, este es el último que tienen en la carrera, parece, ¿no? Déjame ver. Maya Web, Química Ambiental, Fundamentos Química 1, no, Fundamentos Física 1, Fundamentos Física 2. Tenemos Físico-Química el siguiente semestre Ah, y el mm, subsiguiente a eso. Um, y luego tenemos dos electivos en en el séptimo y octavo semestre. ok, No, pero igual tenemos física el siguiente, al menos una subcategoría de esa. ya. Bueno, yo creo que vamos a tener que empezar la clase porque ya han pasado 10 minutos. Eh, bueno, le estoy compartiendo mi escritorio, ¿no es cierto? Sí. Sus compañeros van a poder ver igual. Quizás podríamos echar un vistazo así general de este capítulo para tener una idea y de qué cosas no hemos visto y cuáles sí hemos visto, ya para que tengan en cuenta eso. Entonces, esto se trata de, ahí está el título, energía eléctrica y capacitancia. No sé si me gusta mucho el título, pero da una idea. Y aquí están todos los temas que trata. Ah, sí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Eh, Diferencia de potencial y el potencial eléctrico. En realidad nosotros hemos visto solamente la diferencia de potencial. No hemos definido un potencial eléctrico, ¿ya? Y hemos ido por trabajo y energía potencial eléctrica. Esa la conocemos bien, con ese diagrama y prácticamente son las mismas ecuaciones que vimos, todo eso. Y aquí hay unas pequeñas cositas que ustedes tienen que ir leyendo y complementando. Eh, bueno, entonces ahí está mencionada la energía cinética. Y la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad, ¿cierto? Entonces, si tenemos tiempo, podemos hacer un ejercicio de eso, pero aquí están hechos los ejercicios. Esto, Ah, bueno, ¿Y la energía cinética se mide en joules? ¿Eso es lo que usted dice? sí, ¿Los sí, joules? sí, también en joules. Y joules es masa, no, es newtons por... No, es que es uno de esos dos. No, puede ser los dos. Lo que pasa es que la energía, ¿Sí? puede tener energía, eh, eh, bueno, trabajo y energía tienen las mismas unidades. De hecho, en Física 1 ustedes vieron un teorema que se llama teorema trabajo-energía. Entonces, el trabajo, que es fuerza por desplazamiento, se mide en Joule. Eso Y es newtons por distancia o newtons por velocidad. no por velocidad. Newton por desplazamiento, fuerza por desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, Y las unidades desplazamiento, serían en Newton metros. newtons por metro. No Newton por metro, Newton metro. Mm. Porque no va dividido por,
va multiplicado, ¿ya? Entonces, cuando usted va dividido, usted dice kilómetros por hora, ¿cierto? Significa kilómetros dividido por hora. Eso es kilómetros por hora. Y cuando está multiplicado, como la cuenta de la luz que viene en kilowatt hora, eso está multiplicado. Y no se dice kilowatt por hora, sino que se dice kilowatt hora. Entonces, en el trabajo, uno dice que está en fuerza, está multiplicada por desplazamiento. Ese es el producto punto de la fuerza punto del desplazamiento. Entonces, cuando lo decimos así, decimos fuerza por desplazamiento. Pero la unidad en que se mide sería, fuerza se mide en newton y el desplazamiento en metros. Entonces, la unidad del trabajo es newton metro. Y a eso se le da el nombre de joule. ¿Ya? Ahora, si usted, eso para el trabajo, que está, y trabajo y energía es lo mismo, o sea, bueno, están íntimamente relacionados, y entonces si se está refiriendo a una energía cinética, es un medio de la masa por velocidad al cuadrado, eso, la unidad de eso es masa, es kilogramo, y velocidad al cuadrado, metros partido por segundo al cuadrado. Eso también lo puede transformar en joule. Eso lo da en joule, digamos. Si la masa la midió en kilogramos y la velocidad la midió en metros por segundo, entonces lo que le dé, el resultado le da en joule. Y así, y si tiene energía potencial cinética, o sea, energía potencial elástica de un resorte, que es un medio kx cuadrado, ahí tiene la constante del resorte que tiene sus unidades, y por el desplazamiento al cuadrado. Entonces todo eso, pero al final eso le queda en joule también. ¿Ya? Hay otra unidad que también involucra fuerza y fuerza, el torque, por ejemplo, bueno, involucra una fuerza y una distancia. Así es que eso tiene unidades de newton metro también, el torque. Pero eso no se usa decirlo en joule. Te dice tantos newton metro en torque. En fin, así que hay harto que poner atención ahí y ir poco a poco mejorando eso. Eh, bueno, y aquí que vemos, ve que aquí, por ejemplo, tiene usted trabajo igual a la energía cinética y aquí tiene una eh, energía potencial eléctrica. Entonces, si usted multiplica kilogramos por una velocidad al cuadrado, le va a dar la misma unidad que trabajo. Si multiplica carga por campo y por distancia, le da la misma unidad de trabajo. Así que si esto lo expresa todo en el sistema internacional, todo el resultado de esto va a estar en joule, el resultado de esto también va a estar en joule, y el resultado de esto en joule. Bien, entonces, ahí hay mucho ejercicio hecho. Es bueno este libro por eso, porque incluso va explicando paso a paso. Potencial eléctrico, entonces eso lo que es un pequeño detalle, pero no lo hemos visto, eh, aunque ahí siempre está cruzado con un papel. Y ahí esto no lo hemos visto. Aquí yo le hice un poco el quita a esto porque ustedes no han visto integrales todavía. Y no están en el programa de ustedes. Ya, y aquí hay, bueno, ahí pueden ver eso. Son ejemplos sencillos. Esto no es difícil, pero no hemos tenido tiempo de ver más cosas, digamos. Aquí lo que pasa es que un conductor cargado está siempre al mismo potencial. Pero eso, para entenderlo bien, tenemos que conversarlo y no hemos tenido tiempo de hacer eso. O sea, Y ahí el curso, decía que trabajo es igual a el menos potencial eléctrico. ¿cómo dice, perdón? ¿Puede volver arriba la fórmula del trabajo que vi en la página anterior? Esa. Ya. Ahí dice trabajo es igual a menos la varianza de potencial eléctrico. De, eh, trabajo es el negativo el trabajo es el negativo de la energía potencial eléctrica. Al delta de la energía potencial eléctrica. Claro.
de energía potencial, y se refiere a energía potencial eléctrica. Sí, esa es la primera, esa es esta ecuación que nosotros vimos aquí. Que el trabajo, aquí no la vimos, aquí vimos el trabajo nomás. El trabajo es fuerza por desplazamiento, y eso, esa otra ecuación, no la tengo aquí ahora, es una, pero a ver, se la escribí para hoy día, aparece aquí. Eso, que el trabajo es fuerza por desplazamiento, eso lo tenemos claro. Profe, mi ¿Ah? trabajo es fuerza por desplazamiento, o sea, newtons por qué. El desplazamiento está... No, no, sí, es que fuerza por desplazamiento, pero ¿el desplazamiento qué unidad tiene? Simplemente Metros. 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 Sí, claro, metros. Bien. Lo que pasa es que el desplazamiento es un vector, así es que tiene que indicar usted una dirección con un vector unitario. O sea, usted dice el desplazamiento es 5 metros en la dirección X unitario o en la dirección Y unitario. Y los vectores unitarios son adimensionales. Eso también lo hemos comentado ya. Entonces, la unidad del trabajo es fuerza, que esta parte de aquí, Newton, y aquí está multiplicado por metro. Eso es el desplazamiento. Newtons por metro. No, pero no diga Newton por metro, porque Ok, la unidad... newtons multiplicado por metro. No, la unidad se llama Newton metro. Newton metro, bien. Sí, como le digo, vea la cuenta de luz y le sale kilowatt hora. Queda un espacio nomás entre kilowatt y un espacio hora, porque están siguiendo las reglas del Sistema Internacional de Unidades. Pero no se dice por hora, kilowatt por hora nunca lo he escuchado usted, ¿no es cierto? Eso estamos más familiarizados nosotros, dice kilowatt hora. Y eso no se equivoca la gente, entonces yo les recuerdo con ese ejemplo. Y esto entonces es Newton metro. Porque hay cantidades físicas que son Newton por metro. Ya hay, por ejemplo, la fuerza que hace, a ver, la fuerza que hace un resorte sobre una masa, F igual menos la constante del resorte por su posición ahí, por lo que se ha desplazado desde el origen. Esa es una X. Entonces, esta acá tiene unidades de Newton dividido por metro. Porque al dividir por metro aquí se le van a ir los metros del X, ¿cierto? Entonces le va a quedar Newton. Newton igual Newton. Entonces la constante del resorte se mide en Newton por metro. Eso está dividido, Newton dividido por metro. Así que si usted va a comprar un resorte de forma más técnica, usted pide un resorte de tantos Newton por metro de constante. Pero en cuanto al trabajo o torque, el torque es Newton metro. Así es que si usted va a comprar un resorte a la ferretería, este es como un chiste un poco, pero habría que ver cómo hacen si usted quiere comprar alguna cosa técnica a un país extranjero. Profesor, creo que nos fuimos un poco del tema de la clase. Sí, sí, pero a propósito de lo que me preguntaba usted. Si usted va a comprar una llave, tiene que especificar que es tanto newton metro, porque usted necesita torque. Si va a comprar un resorte, tiene que especificar tantos newton por metro. Y si ustedes los pone mal las unidades, capaz de que si en vez de enviarle una llave, le van a mandar un resorte. Porque puede ser eso, que de repente lo único que se entiende en un idioma extranjero son los números y los símbolos. Y lo demás está escrito en coreano, por ejemplo, así que no lo va a entender. ¿Ya? Bueno, entonces, eso era a propósito de lo que usted me comentaba. Entonces voy a cortar con eso y nos vamos a lo que estábamos viendo acá. Eso dejémoslo. Y ahí están las líneas de campo. Capacitancia. Entonces esto es lo que vimos ayer y lo que queremos seguir viendo hoy día. Ya nos quedó claro qué pasa cuando usted carga un capacitor. Se crea un campo eléctrico entre las placas, ¿ya? Se almacena energía en el sistema, ¿ya?
Lo que pasa es que la batería tiene que efectuar cierto trabajo. Y ese trabajo que hace la batería queda almacenado en el sistema, en el capacitor. Y una forma es que la energía almacenada tiene que ver con la carga, ¿ya? Así que vamos a encontrar esa relación y con la diferencia de potencial que se crea entre las placas. Y hay otra relación que uno lo puede relacionar, la energía con el campo eléctrico que quedó entre las placas, ¿ya? Así que esa, no sé si veremos esa parte, pero por lo menos la primera parte. Entonces vimos la capacitancia, que la vamos a seguir usando ahora, que ya ayer quedamos de acuerdo que era una propiedad del capacitor, que no depende de la carga que usted le colocó, no depende de la batería que usted conectó, sino que depende de las propiedades geométricas del capacitor, el área de la placa y la separación entre las dos placas, nada más, y va con una constante ahí. Así que esa es la capacitancia. Y lo que pasa es que uno se confunde un poquitito, se puede confundir porque Profe, profesor, se nos fue la señal, parece. Ahora volví. Bien, entonces, y algunos libros no hacen ningún comentario acerca de eso y llegan y para calcular la capacitancia dicen que lo cargan, entonces, y calcula la capacitancia. Entonces al estudiante le queda la idea de que tiene que estar cargado para que tenga capacitancia o que la capacitancia depende de la carga, como puede sugerir esta ecuación. Y por eso le estoy remarcando tanto esto, que es como el color del capacitor, no depende de nada más, es una propiedad física de él. Bien, y si tiene capacitores esféricos, que aquí yo no sé si no vamos a ver nosotros, pero también va a depender del radio del capacitor, por ejemplo, ¿ya? También de una variable geométrica. Bien, ahí teníamos los ejemplos de ayer, y combinaciones de capacitores, hay capacitores en paralelo, que eran esos. La característica es, ¿no es cierto?, que la diferencia de potencial entre las dos placas es la misma y a su vez es la misma que la diferencia, el potencial que entrega la batería. Así que todo está al mismo potencial aquí estas líneas. Usted puede medir entre las placas, aquí tomar un voltímetro, o medirla más acá, aquí, porque en estos circuitos, estos alambres que están dibujados aquí no tienen ningún efecto, o sea, le están indicando simbólicamente que están conectados. Y si hay resistencia en el sistema, no está colocado en estos alambres aquí. Así es que no hay diferencia potencial entre este punto y este. Este alambre no produce una diferencia potencial, no tiene resistencia. Sería, digamos, puede ser físicamente un superconductor. Entonces, toda esta línea que se llama, esta toda tiene el mismo potencial que esta salida, y esto está todo al mismo potencial. Bueno, así que ahí tenemos esas que están conectadas en paralelo, y después, y ahí, bueno, ahí calculamos la capacitancia equivalente de un sistema en paralelo. Y en ese caso, simplemente usted suma las capacitancias de cada uno. Entonces, de nuevo, a lo que íbamos aquí, el efecto que tiene esto, cuando usted conecta estos dos con esta batería, el efecto en cuanto a acumular carga o acumular energía, es lo mismo que usted conectar a uno solo, ¿ya? Y puede almacenar la misma carga y tener la misma energía disponible para lo que usted necesita. Así que uno podría decir, ya no sé tan bueno es decirlo así, pero si uno tuviera, por ejemplo, a lo mejor una cámara muy chiquitita, qué sé yo, y si alguien dijera, bueno, voy a poner dos capacitores adentro, entonces a lo mejor le convendría por espacio colocar uno solo, que tuviera el mismo efecto, que le produjera el mismo flash, la misma luz, ¿me entiendes? Con la misma capacitancia. Entonces cuando la conectas con las pilas de 1,5 volt de la cámara, este capacitor le produciría
la misma luz, en el mismo tiempo, digamos, en ese sentido, equivalente. Bien, a lo mejor eso ya son temas como de ingeniero, de más especialista en algunos casos, en vez de uno, a lo mejor sería más conveniente dos, tres. Podríamos pensar a lo mejor si al cargar estos se produjera un calor en los alambres reales. Entonces, si usted los quisiera tener un poquito separados para no subir el calor dentro del aparato, quizás, estoy pensando en voz alta nomás, podría convenir poner los varios capacitores separados. ¿Ya? Entonces, por alguna u otra razón, usted podría usar una configuración o la otra y encontraría que son equivalentes y satisfacen esta relación de aquí, esta. Bueno, y cuando están en serie, a ver ahí qué pasó. Capítulo 16, todavía sigue igual. Adelante con eso. Claro, con dieléctrico. Entonces, cuando están en series, ahí ya los pusieron. Aquí eran. Eso lo discutimos ayer bastante. No sé si quedó alguna duda respecto de esto. No, no mucho. No, quedó ya. Estoy dando cuenta que no tengo mi cámara en este momento. Estoy de incógnito ahí. Ya. Voy a bajar eso. Bien. Para que quede ahí las cosas. Entonces, ya conocemos esto. Y en este caso, la capacitancia equivalente era esta. El inverso de la capacitancia equivalente es igual a la suma de las capacidades de los inversos de cada capacitancia. ¿Ya? Entonces, y aquí está puesta la condición. Y uno lo puede, si tenemos tiempo, lo podemos repasar más ratito. Pero ahí lo tienen. Y ahí estaba para 4. Y aquí hay este ejemplo, a lo mejor podríamos comentar un poco. Por ejemplo, si a usted le pusieran una combinación así como esta, ¿cómo están conectados este capacitor de 4 farad o faradios con este de 1 faradios? ¿Quién tiene alguna idea? El de 4 con el de 1. ¿Consecutivamente? Claro, pero hemos visto nosotros en serie y en paralelo. ¿Caen en alguna categoría de esas o no? Se olvidó qué significaba en serie. ¿De Bueno, qué serie de qué? serie bueno, hay muchas maneras de decirlo, pero serie aquí, por eso es que tenemos que ir repasando. Esto está en serie, como que hay un capacitor siguiendo al otro, y no hay nada que, si hay corriente aquí, nada se interpone, digamos. ¿Entiendes? Está uno a continuación del otro, no hay nada extra. Eso está en serie. Y los otros están en paralelo, las que están como escaleras. ¿Ya? Entonces vamos con eso. Entonces aquí, a ver, bueno, estos están en paralelo. Y la característica es que todos estos, la caída, el voltaje entre cada uno de ellos es el mismo, están todos con el mismo voltaje, la misma diferencia potencial entre ellos. Las cargas entre ellos van a ser distintas, va a depender de la capacitancia que tenga cada uno. Aquí, de hecho, todos tienen distintas capacitancias, 3 microfaradios, 24 microfaradios, etc. Así que al conectarlos con esta batería, acumulan distinta carga, pero mantienen el mismo diferencia potencial. De hecho, todo el proceso de carga dura hasta que la diferencia potencial en todos es el mismo. Y ahí ya quedan cargados. Ya, eso es en paralelo. Aquí íbamos a esto que estábamos conversando, a esto. ¿Cómo quedan el 4 y el 1?
está uno a continuación del otro. Usted dijo consecutivo en delante, que bueno, pero ¿está a continuación del otro así en forma directa, sencilla, o hay algo que está distrayendo aquí? ¿Se da cuenta? Esto está distrayendo. Entonces, cualquier corriente que se vaya a producir del 4 al 1 también se puede desviar al 3. Entonces, el 4 y el 1 no están en serie y tampoco están en paralelo. Estos tampoco. Estos no están en serie ni en paralelo. Y lo que sí, estos dos están en paralelo. Entonces, esto usted lo puede, esto los puede reemplazar por uno solo, que en este caso es la suma de 1 y 3, que le da 4. Entonces, estos dos lo reemplaza por 1 y el otro lo deja igual. Y acá, estos dos son en paralelo. Este con este, el 6 con el 8 no están ni en serie ni en paralelo. El 2 con el 8 tampoco no están en serie ni en paralelo. Pero el 6 con el 2, esos están en paralelo. Eso los puede reducir a uno solo, y cuando están en paralelo, lo reduce con otro capacitor que tiene una capacidad o capacitancia igual a la suma de cada uno. Son 6 más 2, 8. Ahí está. Y más este 8 de aquí. Bien. Y esto así. Y aquí, ahora, estos dos están en serie, ¿ya? Entonces y estos dos también están en serie. Entonces, estos dos los puede reducir a 1. Y aquí vale que el inverso del equivalente es la suma de los inversos de cada uno. Los inversos de cada uno es un cuarto más un cuarto. Y un cuarto más un cuarto son 2 cuartos, que es igual a un medio. Y el inverso de un medio es 2. Ahí está. Y aquí, estos están en serie, los tiene que reemplazar también. El inverso de cada uno es un octavo. Un octavo más un octavo son 2 octavos, que es un cuarto. Y el equivalente es el inverso de eso. El inverso de un cuarto es 4. Así que ahí está el resultado de eso. Esos dos estaban en serie, estos dos estaban en serie. Este quedó reemplazado por este y estos dos por ese. Ahora, estos dos están en paralelo. Así que lo reemplaza por uno solo, que es la suma de estos nomás. Ahí no empieza a calcular inversos. 2 más 4, 6. Entonces, todo este sistema que está aquí, usted lo puede reemplazar por un solo capacitor de 6 microfaradios. ¿Qué le parece? Voy a buscar un vasito de agua, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Llegaron sus compañeros o no? No, No veo a nadie. Bueno. Bien. Estamos bien ahí, ¿no es cierto? Entonces, ahora, sigamos, ¿qué nos depara esto? La energía almacenada en un capacitor cargado, ¿ya? Y le voy a mostrar al tiro al resultado que vamos a llegar, y después lo vamos a trabajar. A ver, podemos ponerlo aquí. A ver qué ecuación está más clarita. Ya. Esto que quedó muy claro aquí. La energía almacenada, cuando usted... esta me gusta más. La energía almacenada es cuando usted lo cargó el capacitor, el capacitor tiene cierta capacitancia, ¿ya? Y usted lo cargó con una batería que entrega cierto voltaje, que es esto que está aquí. Entonces, dependiendo de la batería que usted use, le va a cargar cierta carga. Y el producto de la carga que almacenó, que se almacenó en las placas,
multiplicado por el voltaje que usted le aplicó, un medio de eso le da la energía que queda almacenada en el capacitor. ¿Ya? Ese es el resultado final, que es un medio de la carga que quedó almacenada por la diferencia de potencial entre las placas. La diferencia potencial entre las placas es la misma que el voltaje que le entrega la batería. Ese resultado lo puede escribir así, también lo puede escribir de esta manera, como un medio de la capacitancia por la diferencia potencial entre las placas al cuadrado. ¿Ya? Eso simplemente usando la definición de capacitancia, que es la capacitancia, la capacidad de almacenar energía, es igual a la carga dividido por el voltaje. ¿Ya? Entonces, si aquí usted pone carga dividido por voltaje, le va a quedar un medio Q, y al dividir por voltaje, esto le queda delta V, así como está aquí. Así que puede pasar de aquí para acá o de aquí para acá. Y también puede usar esta otra expresión, ¿ya? La carga al cuadrado dividido por 2 veces la capacitancia. Y eso le va a dar energía almacenada en Joule. ¿Ok? Entonces, veamos ese esquema. Y volvamos en un ratito más. Esto yo estaba tratando de hacerlo de otra manera. O sea, no, de manera igual, pero un poquito más detallado y tener todas las ecuaciones juntas. Entonces, esto por eso, esto le estaba explicando eso recién ahí. Pero si aquí podemos seguir esta idea. Tenemos, a ver, un capacitor cualquiera. Aquí está la placa, la otra placa, están separadas a una distancia L, las dos placas. Entonces, si originalmente esto está neutro, y entonces no hay campo eléctrico entre medio de las placas, ni afuera, nada. Ya son neutras las dos placas. Si tomamos una carga de aquí, una carga, aquí tendríamos que ser cuidadosos. Esto es un poquito distinto del problema que nosotros vimos, es distinto que este problema que vimos aquí. Porque aquí en este problema, fíjense que nosotros partimos con un campo eléctrico, ya partimos estos están cargados, no están neutros. Estas placas estaban cargadas y algún día hicimos el análisis y nos encontramos con que existía un campo entre medio y yo les conté que el campo era igual a la sigma partido por epsilon 0, que es la carga por unidad de área dividido por epsilon 0. Entonces ya estaba cargado y después colocamos este emoticón extra, otra carga que la teníamos de otra parte y la colocamos aquí y pasó todo lo que pasó. Ya. Ahora, este otro problema que quiero analizar ahora, están neutras al principio. Están neutras las placas y supongamos que tomo una carga de esta y la muevo a esta otra de acá. No pensemos cómo lo hacemos eso, pero en ese proceso de transportar una carga de aquí para acá, ¿qué va a pasar? La primera carga no va a costar trabajo, o sea, se necesitará trabajo para sacarla de la placa, pero de ahí para transportarla no se necesita trabajo porque no hay campo originalmente. Está descargada, ya una carga infinitesimal. Ya, después, cuando ya ha movido unas cargas para acá, de una placa a la otra, y veamos qué pasa cuando yo quiero transportar cierta carga Q0 desde esta placa acá, cuando ya teníamos cierto campo creado, porque ya movimos las primeras cargas. Estamos como entendiendo el proceso de cargar el capacitor. Entonces, el trabajo que hace la fuerza eléctrica sobre una carga Q0, cuando se desplaza desde un punto X0 a X,
es lo que sabemos, es el producto de la fuerza punto el desplazamiento. Y la fuerza, si el campo adentro está como E, es la carga por el campo y es un producto punto por el desplazamiento. Profesor, Y ¿y aquí, el campo qué? ¿Cómo se acaba el campo? no, porque estamos suponiendo aquí que ya cambiamos, transportamos algunas cargas para acá. La Bien, primera no costó nada y ya supongamos que estamos en un pequeño, aquí está dicho ya cuando se ha creado un pequeño campo, ¿ya? Entonces, y aquí el desplazamiento, aquí no hemos dicho nada de esta carga, de qué signo tiene. El desplazamiento va a lo largo de la línea y va a lo largo del campo, ¿ya? Entonces, estos dos vectores tienen ángulo 0 y coseno de 0 es 1. Así es que me va a quedar simplemente Q0, la magnitud de E y la magnitud del desplazamiento, por coseno de 0, que es 1. Bien, así que eso es lo que conocemos desde antes. Se da cuenta que para construir algo se necesita escribirlo mucho y el libro lo escribe, pero también ya hay que prepararse para leerlo, digamos. Aquí el trabajo que hace la fuerza eléctrica cuando la partícula Q0 va desde una placa a la otra, le vamos a poner. Aquí los A y B los vamos a pensar como que están en la placa. Esto está en un punto A en la placa y un punto B. Aquí como que los pusimos entre cualquiera dos puntos, X0 por aquí hasta otro punto por acá, como lo hicimos la otra vez. Pero ahora pensemos que lo movemos de la placa a la otra placa. Entonces, en ese caso, esto se nos transforma en Q sub 0 por E y las coordenadas, la X0 es X en la placa A, digamos, y XB en la otra placa. Ahí tendría el resultado de eso. Q sub 0 E y la diferencia el desplazamiento va a ser igual a la separación entre las placas. Entonces ahí le puse, las coordenadas son L menos 0 y me quedó Q0 por el valor del campo, por la magnitud del campo y por la separación de las placas. Así que ahí incluí la separación de las placas. Y en ese proceso, esta partícula Q0, que fue transportada desde una placa a la otra, esa partícula ha experimentado un cambio de energía potencial eléctrica, cuando fue desde A hasta B. Y el cambio de energía potencial eléctrica ya nosotros sabemos que es el negativo del trabajo que calculamos en la línea anterior. El negativo. Entonces, y entonces aquí ponemos el negativo y usé esta línea que está aquí, menos Q sub 0 por E por L menos 0. Así es que esto es el cambio de energía potencial de la partícula. Bien, así que eso lo conocíamos. Ahora voy a pensar en qué pasa cuando transporto un electrón, particularmente un electrón, ¿ya? Entonces aquí hay que recordar cierta definición, lo que se entiende en física, en química también, todo eso, que el E, este símbolo E, se usa para la carga elemental. Y la carga elemental son no me acuerdo bien de memoria, no soy muy bueno para los números, pero es 1,9 por 10 elevado a, ¿cuánto era? ¿Se acuerda usted? 18, 19. no. Ya, pero la carga elemental, ¿no es cierto? Es la carga de un electrón. Es la carga de un electrón. Así que ahí lo vemos en una tablita y la vamos a colocar. Pero perdón, la carga elemental es igual a la carga del electrón, pero no con el signo menos. La E es con signo más. O sea, el E realmente que se usa en el sistema internacional y que se define como carga elemental es la carga del protón, ¿ya? Así es que, y la carga del electrón, cuando usted quiere meterla en cualquier ecuación, tiene que colocar que es igual a menos E, donde este número E es más 1,9 por 10 elevado a tanto coulomb. Ah,
Profe, Aquí está el trabajo. La carga de la partícula, que en este caso es menos E, por E y por L. Por E y por L. Ya ahí podría haber no puesto el cero, da lo mismo. Eso es el trabajo. Entonces, para transportar ya cuando se ha cargado esto un poquitito, usted partió transportando electrones, aquí no dijimos qué es lo que era, pero la fórmula era aplicable para cualquiera, se había creado un campo en la dirección hacia la derecha, y ahora, al seguir transportando electrones, el campo tiene una fuerza sobre el electrón, y es esta, ¿ya? El campo apunta hacia la derecha, entonces el campo va para allá, entre las placas, y se está transportando un electrón en esa dirección, ¿ya? Y ahí, ¿qué es lo que pasa? Que la fuerza sobre la partícula, la fuerza sobre el electrón es hacia la izquierda, la fuerza es hacia allá, ¿ya? Y el desplazamiento es hacia acá. Entonces le aparece un signo menos, porque el vector fuerza y el vector desplazamiento, para el caso del electrón, son opuestos. Así que me da que el trabajo sobre un electrón es negativo, ¿ya? Y por lo tanto, el cambio de energía potencial eléctrica que sufre el electrón es positivo. O sea, al transportar un electrón de la placa A hasta la placa B, el electrón ganó energía potencial, ¿ya? Y de esa manera, eso es lo que ganó el electrón en este esquema. Pero como suponemos que todo lo demás quedó igual como antes, entonces en realidad también podemos decir que es el cambio que sufrió el sistema. O sea, es el cambio de energía que sufrió este capacitor, ¿ya? Y esa energía va a quedar almacenada ahí en el sistema. Ahora, el cambio por unidad de carga, ¿ya? Equivale el cambio por unidad de carga, el cambio de energía potencial por unidad de carga es lo que nosotros hemos definido como el voltaje o el cambio de potencial eléctrico. Aquí lo calculamos, el cambio de energía potencial por unidad de carga, entonces dividimos por la carga del electrón, y al dividir por la carga del electrón, esto va a aparecer ahí dividido por menos E, y nos va a quedar un signo menos, de E, L menos 0. Entonces, nos queda que la diferencia de potencial entre las dos placas, ¿ya? La diferencia potencial es este valor que está aquí. ¿Ya? Ese valor nos quedó negativo. bien. ¿Ya? Entonces nos quedó un valor negativo ahí. Déjenme pensar un poquitito. Siempre hay que estar chequeando en esto. Uno en física aprende a ser súper cuidadoso porque es muy fácil cometer algún error. Así es que hay que ser súper cuidadoso y nunca está libre. Bueno, entonces, aquí, entonces cuando usted transporta un electrón, el potencial en la placa de donde partió el electrón crece en ese punto, ¿ya? Eso porque la placa quedó más cargada. Así es que, claro, la diferencia potencial que está tomada como en B menos en A, eso le decrece. Ya, así que ahí tenemos eso. Entonces, en términos de diferencia de potencial, el cambio de energía potencial está dado por esto. Están relacionados siempre, el delta U y el delta V, y están relacionados por la carga, ¿ya? Así es que
tenemos esa relación entre el delta U y el delta V. Porque aquí podemos ver que esta partecita de aquí, si, el delta V es esto. Y si eso, que es lo mismo que esto, entonces esto lo reemplazo por delta V, esto lo coloco ahí. Estas dos cosas son iguales. Así que esta lo coloco ahí, el delta V. Entonces me queda que el delta U, y paso este menos E multiplicando, y me queda menos E por delta V. El menos E por delta V. Ahí me quedó el cambio de energía potencial eléctrica del electrón, o que también es del sistema. Es esto. Entonces, lo que pasó ahí, cuando usted transportó un electrón de la primera placa a la segunda, es que la energía del sistema creció, ¿ya? Porque este número disminuyó y con este negativo aquí, entonces aumenta la energía. Bien, así es que se da cuenta que hay que tener harto cuidado como uno lleva estas convenciones, que no son convenciones azarosas, sino que en realidad tienen toda su lógica. Lo único que es fácil de repente cometer una equivocación. Entonces, ahora vamos a usar la capacitancia. La capacitancia es cuánta carga usted acumula en el capacitor cuando le aplica un voltaje. Ese es el cambio de potencial eléctrico que en términos comunes se llama voltaje. Y que esto es el voltaje. No es cambio de voltaje, ya, por si acaso. Eso es el voltaje. Es cambio de energía potencial, perdón, es cambio de potencial eléctrico que, para llamarlo en forma breve, le llamamos voltaje. Así que la capacitancia es la razón entre la carga y el voltaje. Es decir, cuando usted le aplica cierto voltaje con la batería, cuánta carga se acumula. Y eso le da la capacitancia. Entonces de aquí uno puede despejar que el delta V, el voltaje, es igual a la carga del capacitor dividido por la capacitancia. ¿Ya? Ahora, la carga del capacitor, fíjese que usted está sacando, si saca electrones, porque eso es lo que estamos sacando, eso es lo que nos interesa, cargar esta otra placa, uno la carga a través de la batería, ya transporta electrones de aquí para acá. Entonces usted se desplaza electrones desde esta posición a esta. El camino que hizo fue de aquí por abajo, digamos, por la batería, ya, pero entonces aquí hacemos el análisis con la posición final. Tenemos que el electrón fue desplazado desde esta placa a esta de acá, y el electrón tiene carga negativa. Entonces, cuando lo mueve desde aquí hasta acá, aquí en esta placa perdió una carga negativa, entonces queda cargado positivamente. ¿Ya? Si piensa usted en el átomo, que estaba compuesto por un electrón y un ión, en totales neutros, pero usted le sacó el electrón y el ión entonces quedó solo positivo. Entonces quedó positivo esto. ¿Ya? Y Pues una cosa que me acaban de hacer llegar a conocer. ¿qué pasó? Todos los demás están en una prueba de biométrica. Ya. ¿Y por qué no me Que avisaron? aparentemente chocó con este horario. Pero nosotros habíamos dejado la clase en este horario, ¿no? Porque esto estaba programado. Sí, esta clase sí, las teníamos programadas, pero no sé, pero aparentemente los demás tenían una clase de biométrica. Ya, pero a lo mejor sería clase o prueba, ¿nos dijeron? Tienen una prueba de biométrica. Ya, a lo mejor le dejaron la prueba de biométrica por hoy día nomás, o van a cambiar el bloque para siempre. Bueno, eso lo vemos después, ¿no es cierto? Sí. Pero me podrían haber avisado ellos, pues, si no era problema. Por esto es que sí, yo no tener electivos. No lo entiendo. Por eso es que yo decidí no tener electivos durante esta cosa, porque los horas se podían Ya. confundir. Claro, pero no es problema. Si me hubieran dicho que tenían clase a esta hora ocupada, y yo les habría dicho, bueno, hagámoslo a la tarde, o hagámoslo mañana en la mañana, cuando tengan tiempo.
sea, teniendo tiempo yo también, no hay problema. Bueno, avancemos un poco en esto. Seguramente me van a pedir que le repita un poco las explicaciones y todo. Ya. El Jan ¿Tiene se algo? fue otro. Ah, la línea se fue la línea. No, el Jan, que se metió y se salió. Ah, ya. Bueno, ¿a qué hora partimos esta clase? A las A las 10:15. 10:15, llevamos una hora ya. Bien, ¿qué le ha parecido hasta ahora esto? Me parece que voy a tener que leerlo. Tendré que leer esto el fin de semana y la semana de descanso para poder entenderlo mejor. Ya, no, pero es natural eso, ¿no? Realmente, eh, hay que leer el libro, porque el libro está bien escrito, hasta lo que yo he visto en esta parte no está claro, digamos. Yo traté de poner todo junto la cosa porque el libro dice según la ecuación de arriba y según esta otra, entonces ir bajando y subiendo es incómodo. Eh, Así que bueno, hay que ir chequeando eso. Pero entonces, a ver, tratemos de hacer algo aquí por lo menos y le doy tiempo para que vea el libro. Entonces también, el, eh, aquí la capacitancia es esa, ya esta es la misma notación del libro. Entonces el voltaje va a quedar igual a la carga partido por la capacitancia. Entonces, aquí hay un tema que mientras usted está cargando el capacitor, mientras está transportando electrones de una placa a la otra, en cada momento el voltaje va cambiando y la carga en el capacitor, que como decíamos, si aquí usted, por ejemplo, transportó 30 coulomb, o sea, un coulomb o 2 coulomb negativos, porque transportó muchos electrones y que fueron una carga igual a 2 coulomb, pero negativo. Esta placa le quedó cargada con 2 coulomb positivos, porque se le fueron 2 coulomb en electrones. Esta otra de acá quedó con 2 coulomb negativos. Pero nosotros acuérdese que hablamos de la carga del capacitor refiriéndose a la carga que está en la placa positiva, o si quiere como al valor absoluto de la carga que está en cada uno. Esa es la idea. Eso es a lo que se refiere. Entonces, a medida que usted va sacando electrones de aquí, esto cada vez se va tornando más positivo, ¿ya? Entonces, si aquí sale cierto delta Q, cierta cantidad de carga negativa, aquí aumenta en delta Q positivo. Bien, entonces entonces, entonces usted llega, parte de cero, la diferencia. Se quedó pegado, profesor. Ahora sí, Ahí sí. ahí sí, ya, ok. Bien. A ver, entonces esta es una parte que es fácil de entender, en realidad, pero bueno, que, mire, si usted tiene las dos placas y está transportando en un momento, está a mitad del proceso,
¿cierto? Está cargándose, qué sé yo. En ese momento usted tiene una carga que todavía no es la carga final. Y el voltaje entre las placas todavía no es el voltaje final. O sea, aunque está conectado con la batería de 12 volts, las placas empiezan a subir de 0 volt, 1, 2, 3, hasta que llega a 12. Pero todo eso es un proceso que toma tiempo. Entonces, en la mitad del proceso, usted puede ir con un voltaje igual a 7 todavía, no ha llegado a los 12, y una carga parcial, digamos. Entonces, en el proceso tiene una carga parcial y un voltaje parcial. ¿Se entiende esa idea o no? ¿Puede repetirlo, profesor? Profesor, Ya, ahora sí, ¿no es cierto? sí, ¿podría repetir lo que dijo antes, por favor? Sí. No, estábamos tratando de ver el proceso. A ver, ahora sí me escucha, ¿no es cierto? Sí. Sí. Que usted llega, tenía su capacitor descargado y lo conecta con la batería. La batería tiene 12 volts. Bien, Inicialmente, el voltaje entre las placas es 0, ¿cierto? Y está descargado. A medida que la batería empieza a hacer su efecto, empieza a mover electrones de una placa a la otra y la carga en el capacitor entonces empieza a subir. Va a ir subiendo a 1, 2, qué sé yo, tantos coulombs. Y el voltaje entre las placas va a ir subiendo desde 0, 1, 2, 3, 4, qué sé yo, hasta que llega a los 12 volts de la batería. Todo ese proceso toma algún tiempo que nosotros no lo estamos analizando en este momento. Pero lo que sí estamos analizando, que necesitamos, es entender que en la mitad del proceso usted todavía tiene una carga parcial nomás. El capacitor está parcialmente cargado. Y aquí yo lo estoy denotando así con una carga tilde. Eso está entre medio del proceso, en la mitad del proceso, es decir, y tiene cierta carga momentánea, parcial, y tiene cierto voltaje entre las placas, que no es el voltaje final que tiene que ser igual al de la batería. Así es que tiene esa relación. Así es que la capacitancia está definida de esa manera, la carga total dividida por el voltaje total de entre las placas, pero mientras el capacitor se está cargando, existe esa relación, ¿ya? Ahora, si usted en ese proceso aumenta en un delta Q, porque ahí en ese momento usted está transportando electrones, ahí ve usted qué está pasando, tiene tanto carga parcial y tanto voltaje parcial, y sigue aumentando. ¿Y cuánto lo aumenta? En un delta Q tilde, también es parcial, está llegando. Entonces, ¿cuánto cambia la energía del capacitor en ese momento? Va a ir, que es el delta Q tilde multiplicado por el potencial parcial que llevaba en ese momento. Porque el cambio de energía era la carga por la diferencia de potencial. De la relación que tenemos arriba, el cambio de energía es igual a la carga que está aquí por la diferencia de potencial, ¿ya? Esto es el cambio de energía para la partícula, que va con signo menos para el electrón, pero el capacitor está cargando lo mismo pero con signo positivo. Acuérdense que estamos moviendo electrones y están quedando iones positivos en la placa, ¿ya? Entonces es lo mismo de esto pero con signo positivo, el cambio de energía del sistema o del capacitor. Entonces va a ser el delta Q tilde por el V tilde que yo le estoy llamando. Entonces el delta U del sistema es esa carga que está moviendo electrones, y el capacitor le queda con signo más por la diferencia potencial entre las placas en ese momento. Y si aquí reemplaza el delta V tilde por esta expresión, le queda eso. Delta Q tilde por Q tilde dividido por la capacitancia. ¿Ya? Y esto a mí me sale natural ponerlo así,
para sumar todas las contribuciones de la energía potencial del capacitor, sumo todos estos incrementos. 1 partido por C y sumo todos estos productos, Q y de Q. Delta Q aquí, bueno, ahí me equivoqué, esta es una delta, ¿ya? Este delta que está aquí pone una delta. Y esto, cuando suma uno esto, le da 1/2 de Q cuadrado. Así que me queda 1 partido por C por 1/2 Q cuadrado. Así que la energía total que quedó almacenada en el capacitor es 1/2 de la carga total. Aquí llegó a la carga total ya cuando ya sumo todo, y por la capacitancia, dividido por la capacitancia. Entonces, si el capacitor inicialmente tenía una energía igual a 0, porque estaba descargado, entonces al final la energía que queda es 1/2 de la carga total que se cargó, partido por la capacitancia, o si lo quiere escribir de estas otras maneras, por ejemplo, 1/2 de la carga total por la diferencia potencial entre las placas. Esto, si mantiene en mente este resultado, era el resultado que tenía el libro, 1/2 Q cuadrado partido por C o 1/2 Q por delta B, que lo tiene aquí. Profe, ¿Ah? no está compartiendo nada del libro. ¿Y de la lámina? Solo estoy viendo su cara. Bueno, pero entonces la explicación que le estaba dando no la estaba siguiendo. Dígame. Porque como se cortó la comunicación, claro, ahí yo seguí transmitiendo y no. Ok. Ahí sí. Ahí sí. Aunque estoy viendo los archivos nomás. Profesor. Porque el libro. Profesor. Así es que aquí también va a llegar al mismo resultado, que aquí, bueno, aquí lo puso con trabajo y después aquí energía almacenada, 1/2 de la carga por el voltaje entre las placas, o si quiere 1/2 de la capacitancia por el voltaje entre las placas al cuadrado, o esa otra expresión. Eso es la energía que queda almacenada. Y ese proceso, el libro lo explica aquí con todas estas palabras, y va refiriéndose a cosas que escribió en otra parte, pero lo dice en texto nomás, y ahí están los resultados. Quizá aquí, bueno, lo dice más en texto, porque ni siquiera da una sola referencia. Entonces lo que yo hice es tratar de ayudarlos a ustedes escribiéndola con las ecuaciones que tenemos. Ya aquí con eso, con el trabajo, con el cambio de energía potencial, todo eso en general, después como para un electrón, definiendo el cambio de energía por unidad de carga, que es la diferencia del cambio o la diferencia potencial. Teníamos todo eso, lo alcanzó a ver usted en delante, parece, ¿no es cierto? Esa parte hasta ahí. Y aquí, trayendo de nuevo a la mente la definición de capacitancia que está en el libro y todas esas cuestiones, y esto era lo que estaba tratando de explicar en delante. A ver si lo logramos ahora, porque, bueno, usted me escuchó seguramente del proceso, ¿no es cierto? Esa parte me escuchó, ya. Se entendía al decirlo en el aire, porque, bueno, yo estaba mirando estas ecuaciones, pero lo repito en 2 minutos. Usted parte descargado, y con el capacitor descargado, y pensemos en que está transportando carga, electrones son los que va a transportar.
Y entonces usted transporta cargas negativas y el capacitor le queda cargado en forma positiva, ¿ya? La placa de la izquierda queda cargada en forma positiva. Eso va a producir un campo hacia la derecha en el capacitor. Y en cada momento, o sea, en algún momento particular, usted tiene una carga intermedia, digamos. Una carga, está cargado parcialmente el capacitor, todavía no ha llegado a su carga final, se está cargando, ¿ya? Y todavía no llega al voltaje final, que va a ser igual al voltaje que le proporciona la batería. Entonces, esto es lo que yo quise simbolizar aquí con estas tildes. Este es el voltaje que todavía no es el final, está en el proceso. Este no es la carga final, también está cargándose. Esta es la capacitancia, eso no depende de nada, como ya hemos hablado. Ya es propio del área de las placas dividido por la separación. Y eso es constante en el proceso, obviamente. Así es que eso es, y cuando se carga con cierta carga delta Q, o sea, si usted lo tiene en ese estado, ya va como en la mitad, y ya dice, en ese momento le tomo una foto, usted dice, ya aquí en este momento tengo cierto voltaje entre las placas, tengo cierta carga entre las placas, que le estamos llamando eso, y ahora voy a proceder a cargarlo un poco más, con un delta parcial ahí, un delta Q parcial. Eso significa que transportó unos pocos electrones para la otra placa. Y en ese proceso, ¿cuánto va a cambiar la energía del capacitor? En esa carga, delta Q tilde, multiplicado por el voltaje que había en ese momento, el delta V tilde. Y eso lo puedo escribir de esta manera, porque el delta V lo estoy tomando de aquí. Ahí lo reemplacé. Así que ese fue el incremento desde el momento que usted lo tenía parcialmente cargado. Pero ahora podemos como retroceder y decir, bueno, esto lo vamos a procesar desde el principio, desde cuando estaba realmente un infinitésimo cargado nomás, ¿ya? Parte de cero. Entonces va sumando todos los cambios de energía. La suma de todos los cambios de energía del capacitor es esto, y cuando suma sobre todos los Q. Y aquí hay que poner un delta Q, eso es lo que decía. Esto me quedó mal ahí porque es la D minúscula, pero es una delta mayúscula. El delta Q. Lo voy a poner aquí al tiro, para que no vaya a haber ninguna confusión en eso. Como yo le estaba comentando, es súper fácil que uno hace algún error. Así que los físicos en ese sentido somos súper humildes, estamos acostumbrados a eso porque, como decimos, nadie está libre de cometer errores y siempre pasa. Así que si se equivocó Einstein, imagínense, y queda para toda la demás gente. Entonces, eso es un delta Q. Y el delta U final, el total, se obtiene cuando hace uno de esta suma de Q por delta Q. O si quiere, este delta Q partido por C, yo podría hacer la suma de los Q, y el delta Q partido por C es el delta V. Y fíjese, vamos a ver el gráfico que muestran ellos y hacen la suma de Q por delta V. Vamos a verlo. Aquí ellos no le ponen tilde, pero aquí se supone que todavía está cargando. Aquí está el delta V, que yo le llamo tilde, y aquí está el Q tilde. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos productos, Q tilde por delta V tilde, para mí, le da eso. Después, para otro, delta Q tilde le da esto. Y así le va dando para cada delta Q tilde con su respectivo potencial intermedio o provisorio. Y cuando suma todo eso, le va a dar este triángulo. Y este triángulo es la mitad de este cuadrado que está aquí, que tiene base Q y altura delta V. Es un medio. Y eso es lo que yo le estaba comentando. Y aquí yo hago esto, los delta Q, y aquí, bueno, aquí me puedo quedar con esta ecuación entonces, porque yo la seguía haciéndolo así, pero si me voy al libro, esto me sirve. Delta U igual a eso. Y cuando sumo todo esto, me va a dar el triángulo, que es un medio de delta Q por delta V.
aquí me quedó de esa forma, pero también es un medio del Q total por el delta V. O sea, al sumar esto aquí, todos los delta Q, le da Q. Y al sumar esto, le da el delta V final. Así que así se llega a esta ecuación, según el gráfico del libro. Un medio de Q por delta V. Un medio de Q por delta V. Mirando ese gráfico. Así es que mi recomendación sería que lea este párrafo de la energía almacenada en un capacitor cargado. Aquí está en puro texto, no está con referencia a las ecuaciones, así que uno tiene que ir como procesando la cosa para irlo entendiendo, y llega a esta expresión que la U la saca desde este gráfico. Y aquí está el trabajo total o la energía almacenada. Aquí lo pone como trabajo total, UQ delta V, y aquí dice la energía almacenada, un medio de Q por delta V. ¿Ya? Así que aquí Bien. cambió el trabajo por energía, y eso lo ve de este triángulo. Así es que lo que yo le mostré ahí, mi intención fue que si alguien dice, bueno, no entiendo lo que está diciendo en estas frases, vaya viéndolo con las fórmulas matemáticas que ya tenemos desarrolladas desde antes. Así estamos, los físicos estamos más acostumbrados a trabajar así con las fórmulas y haciendo referencia a la fórmula, porque si no, el texto a veces comete errores, pero aunque este libro está bastante bien escrito en el texto. Bueno, eso le quería mostrar hoy día. De acuerdo. ¿Qué le parece el tema? Tendré que estudiar. Sí, no, pero está bien, eso a todos nos pasa igual, y eso siempre es así. Pero como idea, como uno dice ya, entiendo para dónde va el asunto, entiendo las ideas generales, y se va a sorprender usted que después que lo lea una o dos veces, ya dice, ah, sí, sí, ya voy entendiendo más. De acuerdo. Así es que aquí le está quedando cargado el capacitor y tiene que acordarse usted nomás que le queda con tanta energía. Ahora, en el libro, veamos qué ejercicios tienen para esto. Ya ahí tiene, por ejemplo, ahí le dan, por ejemplo, dice, ya, usted, esto pasa así, usted va a una ferretería, a un local y compra los capacitores de tanta capacitancia. Usted dice, necesito un capacitor de 5 microfarad, micro 10 elevado a menos 6. Ese es un capacitor normal que usted puede usar para muchos circuitos que usted necesite construir después, algo. Hay cosas bien sencillas que usted podría necesitar ir a comprar un capacitor y una resistencia y una ampolletita para trabajar, ¿me entiende? Ya, entonces si usted compra un capacitor de 5 microfarad y después lo conecta a través de una batería de 120 volts, entonces aquí usted calcula cuánta energía le quedó almacenada. Un medio de la capacitancia, un medio de los 5 por 10 a la menos 6 farad, por los 120 volts al cuadrado, según una de las fórmulas que tiene aquí, según esta. ¿Ya? Porque ahí le están dando el voltaje y la capacitancia, entonces usa esa. Aquí con esta, si es que le dan el voltaje de la batería, pero aquí es la carga, no tiene la capacitancia ahí. Y aquí tiene la carga y la capacitancia, pero no tiene el voltaje. Bueno, así que usa la ecuación apropiada. Y le da que la energía almacenada en ese capacitor fueron 3,6 por 10 a la menos 2 joules. Eso. Y dice que en la práctica hay un límite para la energía máxima. Ya, ese es un tema interesante que yo le podemos comentar. ¿Para dónde me fui? ¿Para arriba o para abajo? Ahí me perdí, no sé para dónde. ¿Qué página es esta? Era en la 360, estábamos, parece, a ver. Déjeme volver ahí, que es más seguro esto. A ver, quiero hacer un par de comentarios sobre seguridad también en los capacitores, porque usted se podría, ahora ya no es tanto como antes que teníamos los televisores con tubos de rayos catódicos,
Y si usted se metía a un televisor, podía tener un accidente con los capacitores que hay adentro, que habían, porque ya no se usan esos, pero hay otros aparatos que también usan capacitores. Por ejemplo, ya, si voy a comentarlo aquí en este gráfico. Usted tiene estas placas, y para estas placas y esta separación entre ellas, eso le va a dar cierta capacitancia a ese aparato, si queremos decirlo así, cierta capacitancia. Ahora, esto usted aquí lo está conectando con una una batería de 12 volts. Ok, llega a cierta carga final y almacena cierta energía. Pero tiene que tener cuidado que usted se dice, bueno, y si lo conecto con un capacitor en vez de 12 volts, uno de 5000 volts, que me dé 5000 volts. ¿Es posible o no? Lo que pasa es que usted no le puede aplicar, cada capacitor se puede cargar hasta un límite, porque si queda cargado con más carga, ¿qué es lo que pasa? Que aquí tiene un campo intenso, ya tiene hartas cargas que quedaron sin sus electrones, así que quedó positivo esto, y acá quedó un exceso de electrones, y aquí queda un campo grande. Entonces, si lo carga demasiado, el campo es capaz de sacar electrones de la placa respectiva, de esta placa, por ejemplo, y se produce una chispa, ¿ya? Así es que no puede cargarlo más de cierto límite. Si no, le empiezan a saltar chispas y no se carga más, digamos. Ahora, que salten chispas puede producirle un accidente muy serio, digamos. O si usted tocara estas placas cuando está cargado, aunque no esté saltando chispas, pero si está cargado con una carga alta, lo que significa un voltaje alto, y usted lo tocara con los dedos, con 2 dedos, por ejemplo, sus dedos trabajarían como alambre conductor y llevarían carga de una placa a la otra, y la corriente le pasaría por los dedos a usted y le puede quemar los dedos, ¿ya? Y peor todavía si usted tocara una placa con una mano, con un brazo y la otra con otro, así, la descarga se le puede producir a través del corazón, por ejemplo, ¿ya? Entonces eso le puede producir un accidente fatal, si es que está cargado con un voltaje grande. Por eso que cuando usted entra a una industria, a algún laboratorio, le ponen alto voltaje. Puede ser algo así como esto, 2 placas que usted no se da ni cuenta, y claro, sí, va a transportar carga de una a la otra. Ya, así que ese era un comentario bien importante para este tema. Y ¿qué es lo que queríamos revisar un poquitito? Yo quería ver cómo estaban los ejercicios de energía. Vimos el primero, que estaba bastante sencillo, era como para ahí estar como que se llama consciente del tema, conocerlo nomás. Voltajes típicos, energía y descarga, tiempos de descarga. Nosotros no hemos hablado de cuánto se demora en descargarse, por ejemplo, o en cargarse. Ese es otro tema, digamos. Y también aquí le cuentan cómo trabaja un desfibrilador, ¿ya? A la gente que estudia medicina le interesa. Aquí está de nuevo la energía almacenada, y ahí están, según este problema, ahí está calculado. Un diseño para una energía máxima. Y aquí viene otro tema que nosotros en este curso no lo vamos a ver, que entre las placas, usted se podría preguntar, entre las 2 placas, para que se mantengan separadas, ¿cómo los une las 2 placas? ¿Cierto? Y una forma es colocar un material entre ellos, que es un material aislante, que se llaman dieléctricos. Son aislantes, pero pueden experimentar polarización, ¿ya? Y ahí, cuando introduce un capacitor, un dieléctrico entre los capacitores, que puede ser, por ejemplo, un aceite, papel, algún tipo de otro material aislante, la diferencia de potencial que se produce entre las placas es la diferencia potencial sin dieléctrico dividido por una constante, ¿ya? Pero eso, como les decía, no lo vamos a ver. Y ahí está, por ejemplo, ahí están colocando esta cosa entre medio. Igual, como es aislante, no pasa corriente por él, pero sí puede polarizarse, ¿ya? Y eso le va a ayudar a tener mayor capacitancia.
Ya, entonces aquí, para echarle un vistazo nomás, aquí fíjese que nosotros hemos hablado de capacitores de placas paralelas. Y si usted me ve en la pantalla, usted puede pensar que tiene estas dos placas paralelas ahí, pero cuando usted compra capacitores en una, si va al mall ahí, los compra en una de los stores ahí, lo venden un capacitor que está así enrollado. O sea, las dos hojas así las colocan, vienen construidos, son paralelas, pero están construidas así y parece un cilindro. ¿Ya? Bien. Entonces ahí aprendimos ese tipo. Y aquí tiene fotos de capacitores. A lo mejor usted la había visto, ¿no? ¿Qué le parece? Es una pregunta que le hago, como usted está en una carrera un poquito, bueno, está cercana a la física, pero de todo, pero este tipo de cosas a usted le aparecen en su carrera, en otras cosas, o lo encuentra, ¿cómo lo encuentra? Saber que existen estas cosas, ¿cómo lo ve usted con su carrera? No, no lo sé. Ya. Pero es bueno porque podría de repente, por ejemplo, si usted quiere fabricar detectores de diferentes cosas, de partículas cargadas en la atmósfera, contaminación, muy posiblemente se tenga que construir con algunos detectores que tienen estos aparatos adentro. Y entonces usted puede comprarse a lo mejor un detector que ya viene diseñado. Ese es el tema, que en las diferentes carreras usted puede comprar muchas cosas en el mercado, pero cada investigación que usted haga, cada trabajo, tiene sus particularidades. Entonces, a lo mejor la contaminación en Antofagasta, el tipo de partículas suspendidas en el aire, es muy distinta en otras partes donde construyen, a lo mejor de donde construyeron su aparato y no viene adecuado a lo suyo. Entonces, usted en algún momento a lo mejor no detecta cosas que a usted le gustaría detectar. Y en ese caso, usted tendría que empezar a diseñar su propio aparato, su propio detector. Y ahí, bueno, ahí es donde en general yo creo que chocamos un poco en eso. La gente cree que porque lo puede comprar afuera es una solución y listo, si lo necesito lo compro. Pero muchas veces no están adecuados a lo que uno necesita, no están personalizados. Y por eso que es necesario por lo menos estar consciente de que existen estas cosas, de cómo funcionan, y en la eventualidad que usted necesite, por lo menos sabe dónde consultar, sabe dónde partir y pedirá ayuda y asesoría y todo, pero usted va a saber de lo que están hablando. O sea, si alguien, un ingeniero después le dice a usted, sí, voy a ir a comprar unos capacitores y necesitamos trabajar en este circuito, usted no va a ser experto a lo mejor en el circuito y en uso de esto, pero va a tener una idea y va a poder conversar significativamente con la persona y llegar a un acuerdo, a un trato. Y o si le quiere cobrar excesivamente, usted le dice, bueno, pero esos son un par de capacitores que usted va a colocar ahí, o qué sé yo, se da cuenta de lo que está pasando. ¿Ya? Y eso es muy bueno, eso es un buen punto de partida, porque si no, si no, puede ser un desastre, ¿no? Y lo que le puede pasar a un profesional en particular, le puede pasar a un país entero. O sea, lo que nos pasa a nosotros no sabemos fabricar vacunas, bueno, pagamos lo que nos cobren nomás, no nos queda otra. Y a lo mejor fabricar vacunas no es tan difícil, pero se requiere tecnología y se requiere conocimiento. Y eso no se logra de un año para otro. Aunque usted tenga mucha plata, no va a lograr construir toda la experticia y el manpower para fabricar vacunas o producir vacunas nuevas. Eso no lo logran ni a lo mejor no sé cuántos años. Bueno, esos son comentarios aparte, digamos. Así que ahí tan bonitos estos capacitores, me gustan, ¿cierto? Y la capacidad de estos vienen con un código de colores, ¿ya? Así que usted los ve con unas barritas de colores y sabe de cuánta es la capacitancia que tiene. Y ahí tiene algunos usos, para sintonizar una radio. Yo no sé ahora cómo la usan, pero antiguamente así, claro, va variando la capacitancia, como ayer hablamos de variar la capacitancia para las teclas del computador, para sintonizar una determinada estación de radio se cambiaba la capacitancia también.
Ya, es toda una área de cosas. Bien. ¿Qué le parece todo esto? Tengo que estudiar. Pero le entusiasma, ¿no es cierto? Sí, Sí. Tiene que estudiar, pues sí, es como todas las cosas, ¿no? Así, a todo el mundo le ha pasado lo mismo, que tiene que estudiar. Si no estudiamos, no sabemos, ya, tengo que bajar esto. Estoy subiendo. Ya, pero a mí me interesaba, a ver, espérese, me interesa una cosa, a ver si aquí está capacitores llenos con papel, ¿se da cuenta? Capacitores llenos con papel entre medio. Quiero ver un solo tema. Aquí hay harto ejemplo. Mira, aquí hay un resumen, parece. La equivalente, la energía almacenada, ahí está la fórmula, preguntas conceptuales. Es muy bueno, ¿no? Ahí tiene hay unos problemas más difíciles de lo que usted necesita, así que no se vaya a meter en un problema más difícil de lo que se necesita. Ya, ok, quedó así nomás la energía, porque también se puede expresar en términos del campo eléctrico, pero este libro lo está dejando hasta ahí nomás, así que vamos a quedar así como está el libro. Es suficiente, es un buen libro y hasta un nivel adecuado para nosotros. Muy bien. Así es que hemos cubierto, mire, le voy a echar, para que si sus compañeros lo ven, un pequeño vistazo al programa, si lo tengo aquí. A ver, aquí el programa de ustedes. Programa. Para ver lo que hemos avanzado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Fuerzas eléctricas y campo eléctrico, energía eléctrica y capacitancia, corriente y resistencia, y circuitos de corriente continua. Hemos cubierto todo eso. Lo que hemos visto son circuitos sencillos, ¿ya? Todo lo hemos visto a un nivel intermedio, digamos, con ejercicios de mediana dificultad. No son sencillos, así como facilitos, pero no son tan difíciles tampoco. Esto también, lo que acabamos de ver, capacitancia y la energía eléctrica en un capacitor, la corriente que vimos el otro día y las resistencias y las combinaciones de resistencia y los circuitos de corriente, baterías conectadas a resistencias conectadas en serie y en paralelo, y en otras combinaciones que usted las puede reducir y encontrar la resistencia equivalente, y lo mismo para las capacitancias. Bueno, sí, eso está cubierto ahí. Y ya la próxima clase entramos a estudiar magnetismo, imanes, campos magnéticos generados por corrientes, fuerzas magnéticas en un conductor, movimiento de partículas cargadas en un campo magnético, flujo magnético y ley de inducción de Faraday y circuitos de corriente alterna. Estos de acá eran circuitos de corriente continua. Así que eso es lo que nos espera para la segunda unidad. vale. Muy bien. ¿Podría retirarme, profesor? Sí, dejemos la clase hasta aquí entonces y nos veremos bueno, íbamos a quedar de acuerdo con el curso que a qué hora querían la clase el martes. Voy a tener que ¿Martes? escribir, sí, eso, porque se acuerda que yo les dije que el jueves a mí me pusieron otra clase y ya esa clase definitivamente la vamos a tener que cambiar por el martes.
En la tarde me dijeron, así que les voy a escribir por un mensaje en Moodle y para ver si en qué bloque de la tarde, eso me dijeron todos, en la tarde querían. No sé, a lo mejor el segundo bloque de la tarde sería buena idea, como a las 4:30. Les voy a proponer ese, yo creo. ¿Ya? Pero les voy a colocar un mensaje en Moodle. Muy bien, Matías. ¿Qué le parece? Perdón. Perdón por haber salido antes. No se preocupe. Ya, entonces lo dejamos hasta aquí, ¿no es cierto? Muy bien, Sí. entonces nos veremos en la próxima clase. El martes en la tarde. El martes lo voy a poner a las 16:30. Lo voy a avisar. De Y de acuerdo. ahí, si quieren algo, lo cambian. Bueno, que tenga buen fin de semana. Gracias. Que Cuídese, sea profesor. productivo el trabajo, igual usted. Se refiere al martes de la próxima semana. Sí, claro. Sí, tiene razón. Sí, exacto. Muy bien. Nos Chao, vemos. profesor. Cuídese. Chao, que esté bien.